Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En esta clase vamos a ver cómo calcular la derivada de una función inversa utilizando información de la función directa. Es decir, estamos interesados en calcular la derivada de una función y igual f a la menos 1 de x, es decir, la función inversa de una función dada f. Vamos a verlo a través de un par de ejemplos y después formalizamos. Entonces nos piden derivar la función y igual arcotangente de x. Entonces notemos que la función arcotangente corresponde a la función inversa de la función tangente. Por lo tanto, se cumple la identidad que arcotangente de tangente de x es justamente igual a x, y además tangente de arcotangente de x también es x. ¿Ya? Estas fórmulas en el fondo están definidas para, la primera fórmula vale para todos los puntos donde la tangente está bien definida y donde esta función es biyectiva, que en general corresponden a menos pi medio hasta pi medio, intervalo abierto. Y la segunda fórmula vale para todo x porque la función arcotangente está definida en todo x. Entonces, utilizando estas dos fórmulas, nos piden calcular la derivada de la función arcotangente de x. Lo vamos a hacer por paso. Primero, vamos a aplicar la función tangente a ambos lados y vamos a obtener tangente de y es igual a tangente de arcotangente de x, y utilizando la fórmula 2 nos damos cuenta que tangente de y tiene que ser igual a x. Aquí estoy utilizando la fórmula 2 donde digo que tangente de arcotangente es x, y ahora obtengo una fórmula en la cual y está escrito de manera implícita. La parte importante es que acá me aparece tangente, y en el fondo yo sé calcular la derivada de tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Por lo tanto, si yo derivo de manera implícita, acá me va a quedar secante al cuadrado de y, y notemos que esto es una composición, es tangente compuesto por la función y, por lo tanto la derivada es secante al cuadrado de y por y', y la derivada de x es justamente 1. Por lo tanto, de acá puedo despejar que y' es igual a 1 partido por secante al cuadrado de y. Fíjense que esto nos entrega una fórmula para la derivada de la función y igual a arcotangente. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta fórmula está escrita en términos de y a mí me gustaría tenerla solamente en términos de x. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar un poco de trigonometría para ver cómo yo puedo expresar esta derivada de una manera un poco más explícita. Para ello recordamos que, por la identidad fundamental, coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y siempre es igual a 1. Esta es la identidad fundamental. Ahora, si divido ambos lados por coseno al cuadrado de y, de hecho no se ve, así que lo voy a borrar, perdón. Si yo divido ambos lados por coseno al cuadrado de y, lo que yo voy a obtener es que acá va a quedar 1 más, y seno partido por coseno es tangente, por lo tanto obtengo tangente al cuadrado de y acá al dividir por coseno me queda 1 partido por coseno al cuadrado, y ese término es secante al cuadrado de y. Y fíjense que acabo de encontrar una fórmula que relaciona secante con tangente. Por lo tanto, volviendo a la derivada, y', habíamos dicho que era 1 partido por secante al cuadrado de y, pero secante al cuadrado de y por esta segunda identidad fundamental corresponde a 1 partido por 1 más tangente al cuadrado de y, y esto es igual, y acá notamos esta fórmula que aparece acá,
que me dice que tangente de y es igual a x, por lo tanto obtengo que y' es igual a 1 partido por 1 más x al cuadrado. Fíjense que acá estoy reemplazando el valor de tangente de y, lo puedo encontrar a partir de la fórmula marcada con verde. Y por lo tanto, para resumir, acabo de demostrar que la derivada de la función arco tangente es justamente 1 partido por 1 más x al cuadrado. Ya, voy a repetir el procedimiento porque el procedimiento es el mismo que se utiliza para calcular la derivada de cualquier función inversa. Fíjense que lo primero es, una vez que yo tengo escrita la función y igual a la función inversa, puedo aplicar la función directa, y cuando aplico la función directa, lo que voy a obtener en el lado derecho siempre va a ser la identidad, siempre va a ser x. Y una vez que tengo esta fórmula, la derivo de manera implícita, y ahora cuando yo calculo la derivada de manera implícita, voy a ser capaz de despejar la derivada. ¿Cuál es el problema? Es que esta derivada siempre va a quedar en términos de y. E y es justamente la función original. Por lo tanto, es deseable poder encontrar una fórmula un poco más pequeña para poder calcular la derivada. Y este procedimiento es exactamente el mismo en todos los casos. Escribo, en el fondo, aplico la función directa a la función inversa, derivo de manera implícita, despejo la derivada y después trato de esto de escribirlo de una manera un poco más amigable. ¿Ya? Ya. Es importante que ustedes repitan este procedimiento porque así ustedes muestren que efectivamente lo aprendieron y lo saben hacer. Ya. A modo de segundo ejemplo, vamos a derivar la función arcoseno. Notemos que nos piden derivar la función arcoseno de x. Arcoseno de x es la función inversa de la función seno. Recuerden que la función seno hay que restringirla en un intervalo y a partir de ese intervalo restringo el dominio, restringo el recorrido y a partir de eso puedo obtener una función biyectiva y esa función, cuando yo la invierto, me da la función arcoseno. Así que, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, si tengo y igual a arcoseno de x, voy a aplicar la función seno a ambos lados y por lo tanto voy a obtener seno de y va a ser seno de arco seno de x. Ahora, seno con arcoseno de x es f compuesto con f a la menos 1 y eso siempre vale x. Por lo tanto, llego a esta fórmula y una vez que llego a esta fórmula, derivo. Tengo que derivar, tal como le había dicho, de manera implícita, y acá tengo que derivar la función seno, compuesto con y. La derivada de seno es coseno por, utilizando la regla de la cadena, y prima, y la derivada de x es 1. Luego, puedo despejar y prima como 1 partido por coseno de y. Ya. El problema de esto es que esto no está escrito en términos de x, y lo que vamos a hacer es vamos a usar de nuevo la identidad fundamental para poder escribir esto en términos de x. ¿Ya? Entonces, vamos. Recordemos la identidad fundamental que nos dice que coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y es igual a 1. Por lo tanto, coseno de y obviando el signo, me va a quedar 1 menos seno al cuadrado de y. Por lo tanto, yo podría escribir que coseno de y es igual a raíz de 1 menos seno al cuadrado de y. Ya. Acá me puedo olvidar del signo. Acá recuerden que al sacar raíz debería obtener más menos, y en el fondo esta fórmula debería tener sentido solamente en el caso que el coseno sea positivo. Perdón, esto debería ser más en el caso que el coseno sea positivo y menos en el caso que el coseno sea negativo.
pero no es necesario porque justamente en el caso en el que uno trabaja, los valores hacen que el coseno tome valores positivos, por lo tanto uno quede con más. Así que reemplazando este valor, me queda que y' es igual a 1 partido por raíz de 1 menos seno al cuadrado de i. Fíjense que estoy simplemente utilizando la fórmula que acabo de encontrar. Ahora, fíjense que me queda esto, seno de i. Y de acuerdo a esta fórmula que está acá, yo sé que, perdón, yo sé que seno de i vale x. Por lo tanto, llego a la fórmula final que la derivada de i es 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de arco seno de x es 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ya, es muy importante que ustedes repitan el procedimiento para que puedan adquirir la técnica y podrían practicar pueden tratar de calcular la derivada de arco coseno. El procedimiento es el mismo. Aplico la función directa, llego a una fórmula del estilo f de i es igual a x, derivo de manera implícita, despejo la derivada y después aplico, digamos, alguna fórmula para poder llegar a una expresión en la que solamente aparezca x. ¿Ya? Inténtenlo ustedes con arco coseno de x. ¿Ya? Y ahora para resumir, si a nosotros nos piden derivar, voy a resumir el procedimiento. La función f a la menos 1 de x, lo que yo puedo hacer es, aplico f, y por lo tanto llego a la fórmula f de i es igual a f compuesto con f a la menos 1 de x. F compuesto con f a la menos 1 de x siempre es x, por lo tanto llego a que f de i es igual a x. Una vez que llego a esta fórmula, derivo, y fíjense que voy a obtener f' de i por i' es igual a 1. Por lo tanto, la derivada es igual a 1 partido por f' de i con i igual a f a la menos 1 de x. Esta es la fórmula teórica para el cálculo de la derivada de una función inversa. Ahora, en la práctica encuentro mucho más sencillo repetir el procedimiento con la función en particular, y si se fijan el procedimiento es bien estándar. Y a partir de esto nosotros podemos calcular la derivada de cualquier función inversa conociendo la derivada de la función directa. ¿Ya? Los invito a repasar la técnica. Pueden intentar el cálculo con, por ejemplo, arco coseno, o repetir el cálculo de arco tangente, o arco seno, o incluso con logaritmo. Fíjense que la técnica que nosotros utilizamos acá es la misma técnica que utilizamos para calcular la derivada de la función logaritmo. ¿Ya? Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención.